Hoy, jueves 15 de agosto, nos encontramos de nuevo en el verano de Doñana. Vamos a disfrutar de todos estos contenidos que tenemos para vosotros. Vamos a darle la bienvenida a Fran Escolar, que es miembro de la Asociación de Trabuqueros de Almonte. Nos va a contar acerca de esta asociación y también de algunas actividades que tienen preparadas para este Rocío Chico. Fran, gracias por estar aquí y bienvenido. Muy buenas y gracias a ustedes, como siempre. Fran, hacía falta ya en Almonte una asociación de estas características que permite preservar esta costumbre tan nuestra como es la de los trabucos. Cuéntame, Fran, los orígenes de esta asociación y cómo surge esta iniciativa. Pues sí, como tú bien dices, esta tradición estaba llamada a regularse. Las autoridades ya venían advirtiendo que las circunstancias actuales pues teníamos que ir regulándolo, ¿no? Entonces la asociación nace un poco al hilo de eso, ¿no? Es una forma también no solo de regular a nivel local, sino también de conservar y promover esta tradición. ¿Qué normativa, así a grosso modo, debe tener un trabuquero para poder ejercer este ejercicio de poder dar salvas a la Virgen o cualquier otro evento? Bueno, todo esto está muy regulado. Esto tiene como marco general normativo el reglamento de armas y después una instrucción técnica que es la instrucción técnica número 26. Todo esto, que parece sencillo a simple vista, tiene detrás un trámite enorme, ¿no? Tiene autorizaciones municipales, autorizaciones de subdelegación del gobierno, tiene pólizas de seguro, en fin, hay todo un trámite. Cuando se trata de armamento y de tirar en vía pública, pues esto tiene un procedimiento que es largo, que es complejo, pero que afortunadamente ya tenemos cierta experiencia. Y bueno, pues ahora mismo contamos, de hecho, la autorización de la subdelegación, que era el último trámite, lo recibimos ayer. Entonces, además de eso, cada trabuquero pues tiene que tener una licencia específica de arma, que es la especial de avancarga, AE concretamente, y después tiene que tener un arma que esté en regla, y cada arma pues tiene que tener una guía. Es decir, que el tirador que sale a la calle pues sale con todas las bendiciones civiles y religiosas. Además de la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Hombre, estamos hablando, aunque no se tire con munición, pero sí estamos hablando de que estamos quemando pólvora negra. Entonces, aunque la pólvora lleva una cantimplora, lleva un dispositivo de seguridad y las armas se cargan por la boca, lo cual es un elemento de seguridad añadido, no dejamos de entender que ponerse en la calle con un arma llama la atención, pero que también comporta una responsabilidad. Que hasta la fecha, pues afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún tipo de problema, porque además cada tirador sale con unas medidas de seguridad bastante integradas ya, porque llevamos ya mucho tiempo haciéndolo, y afortunadamente es algo que manejamos, y esperemos pues que este evento, que es un tanto novedoso, pues se desarrolle con la misma normalidad con la que se ha desarrollado hasta ahora. Además que ahora está regulado para que se haga en un sitio concreto, no donde quiera el tirador. Efectivamente. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ya la normativa te obliga a disparar en unos horarios y en unos sitios concretos, sitios que se eligen además teniendo en cuenta la relevancia histórica, pero también condiciones de seguridad, para no interferir en los actos, para no molestar ni a residentes ni a visitantes. Entonces, a quien le guste la salva, pues ya sabe dónde están y pueden acudir y verla. Y al que no le guste, porque no a todo el mundo le gusta el rocío y no a todo el mundo le gusta la salva, entonces tenemos que buscar una convivencia pacífica entre todos. Entonces, pues, si tú sabes dónde estás y no te gustan, o llevas un crío, o llevas animales, pues ya sabes dónde no tienes que acercarte, con lo cual al final creo que podemos convivir todos como ha ocurrido hasta ahora. Se trata de garantizar la seguridad y no perder la tradición. Esa es la idea, ni más ni menos. ¿Y más objetivo que tenga esta asociación? Bueno, pues básicamente nace en 2019, eso quizás no te lo he dicho antes, nace en 2019, aunque ya se estaba gestando de mucho antes, y el objetivo es el de conservar y promover la salva, básicamente. Sí es verdad que es una tradición que está muy vinculada a los traslados, pero no solo, ya tenemos muchas referencias históricas que no solo que nos dicen, que nos confirman que no solo está vinculada a los traslados, sino que hay otros contextos, por ejemplo, este del Rocío Chico. Por ejemplo, en el Rocío Chico, cuando marchan los franceses, allá por 1812, si no recuerdo mal, un año antes de que se firmara el voto de acción de gracias, pues fueron innumerables las imágenes que procesionaron. Y las salvas, que eran entonces un acto circunscrito prácticamente al ámbito militar, pues trasciende al terreno religioso, ¿no? Otorgando un marcado carácter festivo y devoto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos reproducir nosotros aquí. Lo que ocurrió entonces como agradecimiento por el fin de la guerra que costó tantísimas vidas. Ese es un poco el de la asociación. El Rocío Chico, pues hasta ahora este acto es algo un tanto inédito, algo novedoso, ¿no? Entonces lo que queremos reproducir, y además hacerlo con armas de avancarga, que fueron las armas con las que se empezó la tradición, porque las escopetas es algo más reciente.
Entonces también un tributo que le hacemos a todas aquellas personas del monte que iniciaron esta tradición, sembrando el germen para que hoy la Virgen pues reciba los honores que recibe de una forma tan distinguida como popular. ¿Y cuál es la programación que tenéis preparada para este Rocío Chico? Vamos a tirar en principio todos los días 16, 17, 18 y 19. En el caso del triduo, que son los 3 primeros días, el triduo empieza a las 9, pues como para el triduo hay una llamada, como es una Eucaristía la que se celebra, pues media hora antes se producen toques de campana, a las 8:30, a las 9 menos cuarto y a las 9. Pues la idea, todo esto está coordinado, como te digo, con la parroquia, se han mantenido encuentros con la hermandad, con el ayuntamiento, está todo bastante coordinado. Cuando haya el primer toque de campana, cuando finalice el primer toque de campana, pues haremos algunas ráfagas de tiro, ¿no? Paramos, cuando haya el segundo toque de campana, al finalizar, volveremos con algunas ráfagas de tiro más, y cuando haya el tercer toque de campana, que es el inmediato a la celebración de la Eucaristía, volveremos a tirar unas ráfagas de tiro, con idea de acompañar los cultos, ¿no? Igual que los toques de campana sirven para una llamada, una advertencia de que va a empezar el culto, pues nosotros acompañamos ese toque de campana con la salva, y cuando acabe el culto, cuando acabe el triduo, pues haremos otras pocas de ráfaga para anunciar a la gente que el triduo pues ha finalizado. Eso es para el triduo. En el caso del rosario, que sale el día 18 a las 12, pues un poco antes de que salga el rosario, pues haremos algunas ráfagas, y tenemos varios sitios distribuidos a lo largo del recorrido en los que iremos tirando tiros, anunciando la llegada del rosario, y iremos evacuando hasta el siguiente para no interferir ni en el recorrido ni en el culto. Y el día de la función del voto, si no recuerdo mal, pues haremos algunas ráfagas antes de la procesión y una vez que culmine. Esa es básicamente la programación que tenemos. Imagino que ya lo tendréis todo previsto, los que van a tirar. ¿Hay cabida todavía para algún trabuquero que no se haya apuntado? No. Ya no hay. Porque vale. Además desde el primer momento, coge muy claro, cerca, hay un ¿verdad? listado, Vale. somos 23 personas, esa era una de las cosas que te decía antes, que está todo muy controlado, o sea, sabemos quiénes van a tirar, dónde y cuándo. Quizás el año que viene claro, ahora mismo las pilas, ya es imposible meter a alguien porque... Para agregarse. Exactamente, vale. Ahora mismo son 23, tengo que destacar también que hay un nutrido grupo de mujeres que se han incorporado al colectivo, y en total somos ahora mismo 23 las personas que estamos autorizados. No sé si estarán constantemente los 23 tirando en todo momento, pero son 23 las personas que están autorizadas. Tienen su autorización para que hagan uso de... Y además estaremos acompañados por guardias civiles, por policía local y... La seguridad ante todo, ¿verdad? Ante todo. Las zonas están perimetradas, María. La zona, de hecho, mañana se van a perimetrar la zona, que desde aquí, además de invitar a la ciudadanía a que nos acompañe y disfruten, sí vamos a pedirle la única medida de seguridad, porque el tirador sabe lo que tiene que hacer, pero la gente muchas veces simplemente hay una zona que está puesta con las medidas exactas para garantizar la seguridad. Veréis en esas zonas de tiro que una es frente a la ermita, la otra es en la trasera de la ermita frente a la Hermandad de Triana, la otra es en la Plaza Doñana, justamente en la desembocadura o en el comienzo de la calle Romería, y la otra es en la calle Almonte número 1, allí de esquina. Esas zonas van a estar señalizadas con cartelería y perimetradas con vallas y precinto policial. Lo único que le pedimos a la ciudadanía, por supuesto, que se acerque y disfrute con nosotros, pero que respete esas medidas, esas distancias que están puestas para evitar lo que hablábamos antes de entrar en la entrevista, ¿no? Que el principal peligro, que a lo mejor se puede acercar a alguien y que el ruido, que es considerable, pues pueda dañar a alguien. Vamos, hasta ahora, como te digo, no ha pasado, porque ya tenemos la experiencia del traslado con muchos más puntos de tiro, y la gente nos ha acompañado siempre, se han hecho fotos, nos han grabado, y la verdad que muy bien, porque ellos mismos han mantenido de manera natural la distancia de seguridad, pero aprovechamos y lo recordamos. Además, este evento del Rocío Chico, que este año es el primero, os va a permitir que todos los años para el Rocío Chico, porque imagino que es el primero pero no el último, podáis, no tengáis que esperar de traslado a traslado. Pues ese era el objetivo también, ¿no? Si queremos conservar y promover la salva y que la asociación tenga también vida, que no sea de 7 en 7 años, podemos encontrar el contexto histórico y cultural y religioso incluso de hacerlo cada Rocío Chico. Esa es la idea. Este año es el año de prueba. Pedimos también un poquito de paciencia, porque con todo lo que se hace la primera vez, pues puede ser que haya que hacer reajustes después. Por supuesto, admitimos sugerencias de tanto las autoridades como de la ciudadanía. Pues, ¿algo más que añadir? Pues nada, daros las gracias a vosotros, como siempre, por acompañaros, y por supuesto invitar a toda la ciudadanía, no solo al Rocío Chico, sino a esta parte del Rocío Chico, que es también muy importante, y que esperamos que, como dice María, pues sea el principio de una nueva tradición. Pues muchísimas gracias por este espacio, y bueno, y nos veremos por los cultos del Rocío Chico. Gracias a ustedes, allí nos vemos.
Pues como siempre hemos estado presentes en todos los eventos de Almonte, El Rocío y Matalascañas. Vamos a disfrutar de ellos. Sí, buenas noches, bienvenidos a este último acto del ciclo que hemos organizado este verano, la Delegación de Formación de la Hermandad, Diálogos de Verano en nuestra Casa Hermandad. Abríamos el ciclo con la inauguración de la exposición que tienen ustedes hasta el día 15 de septiembre en el Salón de la Casa Hermandad. Hacíamos la semana pasada un homenaje a Ana Valladolid Moreno, la que fuera camarista de la Virgen, con motivo del centenario de su fallecimiento. Y hoy nos queríamos fijar también en la figura de los duques de Montpensier, especialmente don Antonio de Orleans, que se están cumpliendo 200 años de su nacimiento, en este caso. Está con nosotros un descendiente de la familia, gracias por venir, y bueno, y a todos los que os habéis concentrado. Yo, sin más preámbulo, van a hacer esta mesa redonda José Manuel Peña, periodista, al que quiero agradecer la apuesta por 7 Televisión, por ese programa del Rocío que se ha hecho prácticamente desde la Cuaresma casi, ¿no? Desde la Cuaresma hasta antes de ayer. Mantener ese programa todas las semanas, y además un programa que ha tenido mucho seguimiento y mucho éxito, y agradecer, bueno, también la seriedad, el rigor con el que se ha hecho ese programa, que creo que es otra ventana más para difundir el Rocío. Don Francisco Robles, periodista, escritor, yo creo que ha vuelto a nacer 2 veces, y por lo menos una sé yo que se la debe a la Virgen del Rocío, las 2, bueno, pues las 2 veces. Es autor de un libro sobre los Montpensier y ahora pues nos dará detalles sobre su visión de este gran personaje. Pues estamos hablando de un personaje de referencia para Andalucía y para España, no solo para el Rocío. Gabriel Ferrera, historiador del arte, del equipo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con el que hemos colaborado mucho en estos últimos años, no solo en la restauración de los 2 grandes conjuntos textiles de la Virgen, el conjunto textil de los Apóstoles y el de los Montpensier, que hemos hecho ahora recientemente, sino en el catálogo de joyas, magnífico catálogo de joyas que también hemos tenido la ocasión de publicar recientemente, y que él ha formado parte del equipo multidisciplinar de las personas que han trabajado en él. Y Julio Mayo, que necesita poca presentación en esta casa, historiador, archivero de los palacios, y que ha hecho grandes aportaciones al conocimiento de la historia del Rocío. Concretamente es autor de un artículo, probablemente lo más amplio que se ha escrito sobre los Montpensier y sobre el Duque de Orleans. Así que sin más preámbulo, os doy la palabra y encantado de tenernos en nuestra casa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo creo que Santi ha hecho, bueno, pues una presentación magnífica de los ponentes. De todas formas, voy a hacer una pequeña sinopsis, ¿no?, de lo que vamos a hablar esta noche, y le iré dando paso a cada uno de ellos. Tanto Gabriel como Julio han preparado pues una pequeña presentación en PowerPoint, y vamos a hacer pues eso, una pequeña semblanza, cada uno
a su estilo, a su forma y manera, y abriremos también acto seguido la mesa redonda y el tiempo también de participación de todas las personas que hoy aquí pues nos damos cita, y la verdad es que agradeciendo, ¿no? En masa, está lleno el patio de la hermandad, está la noche fresquita, está agradable. Vamos a intentar tampoco que se haga el acto muy tedioso, al revés, que sea algo divulgativo, que sea algo didáctico y que salgamos todos aprendiendo, en este caso sobre la persona de don Antonio de Orleans, 200 años del nacimiento del duque de Montpensier. Vamos a empezar con Gabriel Ferreras, que como bien dice Santi, pues es técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha tenido en sus manos hasta hace nada pues ese eterno de la Condesa de París, de la Virgen que lució en la pasada romería recién restaurado y que es una auténtica maravilla. Él nos va a hablar mucho mejor de todo eso y nos va a poner un poquito en el contexto histórico de los Montpensier, de su llegada a España, de su dinastía, de sus bienes muebles e inmuebles. Nos va a poner en ese contexto histórico para que entendamos quién es don Antonio de Orleans. Después Julio Mayo tomará la palabra y hablará más desde el aspecto rociero, lo que tiene que ver la devoción del rocío y cómo la divulga y la importancia que tiene don Antonio de Orleans, tanto en la hermandad matriz como en la propia romería y en la propia expansión de la devoción a la patrona de Almonte. Y con Paco Robles pues hablaremos más desde la perspectiva del propio Antonio de Orleans, desde su personalidad, muchas gracias, su, bueno, digamos, afición por el poder, qué es lo que quería, qué es lo que quería conseguir y cómo intentó buscarlo todo el tiempo. Así que nos meteremos más en su personalidad, en las raíces del propio personaje, o intentaremos reflexionar y llegar a ver cómo pensaba y cómo actuaba. Sin más, pues le cedo la palabra a Gabriel Ferreras e iremos también, pues le iré en algún momento haciendo preguntas, iremos concretando, iremos viendo pues este trabajo que nos va a exponer, y también, como digo, al final pues intentaremos participar todos para que nos quede claro. Así que Gabriel nos va a poner, como digo, en ese contexto historicista. Viajamos siglo y medio, un poco más, a la España y al Rocío, a Sevilla, a todo ese mundo que los Montpensier ponen hasta llegar a la aldea. Vale, muchas gracias, José Manuel. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Hermandad Matriz y a su presidente, a Santiago Padilla, sí, y a toda su Junta de Gobierno por la invitación que nos ha hecho tanto a los ponentes, a Julio Mayo como a Paco Robles, que ellos saben mucho más de los Montpensier porque han escrito mucho más que yo. Yo voy a hablar unas pinceladas, os voy a situar un poco cronológicamente en quién era don Antonio de Orleans y su mujer, la infanta Luisa Fernanda, que tanta importancia han tenido en Andalucía hasta actualmente. Y contaré un poquito también, como lo mío siempre, los temas de patrimonio, pues os hablaré del gran patrimonio que se hace don Antonio de Orleans en Andalucía, y también de algunas piezas que regalaron, que bueno, hemos hecho, como ha dicho el presidente anteriormente, pues los dos mantos más importantes que tiene la Virgen, denominado de la coronación jurídicamente, porque fue declarado bien de interés cultural hace unos años, y también restauramos el manto soberbio llamado, diríamos jurídicamente, de las hermandades, porque fue en el 56 cuando se hizo y eran las hermandades que existían en ese momento, pero también llamado de los apóstoles por las caídas que tiene diríamos el manto, como si fuera una capa pluvial, diríamos de la época barroca, y tienen unas capilletas, pues una serie de profetas y de santos relacionados con la Virgen, ¿no? Eso también lo restauramos ya hace unos años, entonces a mí me une, pues bueno, con el Rocío ya como me siento como en casa. Y después últimamente hemos hecho el catálogo de las alhajas más importantes que tiene la Virgen, que fue viniendo cuando la pandemia, veníamos los sábados y los domingos para ver todo el ajuar, todas las alhajas de la Virgen, que sobre todo lo importante en este caso era
la devoción a la Virgen, esos regalos que tiene representado en joya a la Virgen y que verdaderamente tienen un valor más sentimental que económico, ¿no? Y hablaré también de una joya importante que regalan los descendientes de Antonio de Orleans y de Luisa Fernanda de Borbón. Bueno, empiezo hablando pues un poco porque ello hablará mucho más de don Antonio de Orleans. Esto funciona regular. Vamos a ver. Este es un cuadro que cuando llegan a Sevilla y compran el Palacio de San Telmo, está pintado por un pintor francés, Decaux, que representa cómo se visten a la usanza andaluza, empezando por el duque, que le gustaba mucho, bueno, ahí no tiene un sombrero de cordobés, de Alanchi y tal, pero bueno, se introducen en la sociedad sevillana, le dan un impulso importantísimo, porque en ese momento había una decadencia grande en Sevilla, ya que se había ido, bueno, la casa de contratación a Cádiz y tal, y entonces, bueno, pues ellos crean una pequeña corte que es importantísima y, bueno, le dan una vida a Sevilla increíble. Este cuadro lo he traído para empezar porque es muy significativo, ¿no? Porque ya tienen el Palacio de San Telmo, que lo adquiere, y después se representan con los tres hijos mayores, ¿no? La condesa de París, que es la niña del traje blanco, la infanta Amelia y creo que sería el infante Felipe o alguno el que tiene el ama de cría en los brazos, ¿no? Vamos a empezar ya vi unas pinceladas de Antonio de Orleans, que es el hijo del último rey de Francia, de Luis Felipe de Orleans. Es, diríamos, un rey ya burgués, el que impone un poco después de sus primos, los Borbones, que incluso él interviene para que a Luis XVI y a María Antonieta lo maten, le corten la cabeza, después, pero él se hace con el poder y, ya digo, su padre es Luis Felipe de Orleans y su madre es la princesa Amelia de dos Sicilias, por lo tanto también tiene parentesco pues con Luisa Fernanda, que es, como sabéis, la hija de Fernando VII, la segunda hija de Fernando VII, y de la reina Cristina regente, que es muy famosa, la de María Cristina me quiere gobernar, tiene una cosa positiva, que es la que crea el Museo del Prado, en su regencia pues crea el Museo del Prado, y bueno, tiene esas dos hijas, tiene a Isabel II, que será reina de España, y después tiene a Luisa Fernanda. La reina, pues, regente, pues la expulsan el general Serrano, Argüelle, total, que la exilian porque se enamora de un militar de la Guardia de Corps, y entonces, pues bueno, no está bien visto que la reina viuda de Fernando VII, pues se enamore de este señor y bueno, pues empieza a tener hijos y tal. Ella se casa como es natural, pero el gobierno español la expulsa a París y se va a Francia. Y allí, bueno, pues le da una serie de títulos a este señor, se llama Agustín Fernando Muñoz, y tiene una serie de hijos con este militar, que después, bueno, son los hermanos pues de la reina de España, Isabel II, y de la duquesa de Montpensier. Ellos, bueno, la infancia, diríamos, la etapa de Antonio de Orleans, podemos decir que tiene varias etapas, como 3 etapas. Él se crea como príncipe francés, es el último de los 8 hijos del rey de Francia. Para el rey era su hijo predilecto y también para una hermana del rey, la princesa Amelia, Adelaida, que mandaba muchísimo en el Palacio de las Tullerías. Entonces recibe una educación esmeradísima, sobre todo tanto por el padre como por esta tía soltera, que incluso después cuando muere pues le deja bastante, lo mejora bastante con respecto a sus hermanos, ¿no? Entonces, por parte eso, Antonio de Orleans, que ya yo contará mucho más, tiene esa etapa de príncipe francés. Cuando cae la monarquía en Francia, pues tienen que salir huyendo y se van a Inglaterra. En Inglaterra no los quiere la reina Victoria,
además porque además se había casado con una infanta española, se van a Holanda, y de Holanda también, que la reina, la primera reina de Bélgica, es una hermana de Antonio de Orleans, pues lo expulsan también de Bruselas, y entonces se vienen, bueno, pues huyendo, sin nada, se vienen a San Sebastián. De San Sebastián se van a Madrid, ella en estado de la condesa de París, de la primera hija, y bueno, tienen una etapa pues muy difícil hasta que ya se establecen en Madrid, los recoge Isabel II incluso, y Francisco de Asís, que es el marido de la hermana de Isabel II, lo reciben en Madrid, y bueno, pues la verdad que lo atienden muy bien, y bueno, y ella en ese momento, ellos lo habían perdido todo, tenían unas pequeñas rentas, muy pocas de cosas, de dinero que había dejado el padre Luis Felipe de Orleans en Inglaterra, pero se vienen prácticamente sin nada. Entonces ella reclama la herencia de su padre, Fernando VII, a su hermana Isabel II, que no se había repartido. Habían pasado los años, 2 años que ella se fue a casarse a París, vivía en el Paso de las Tullerías y fue una de las la princesa mejor recibida en la corte de Francia, de todas las princesas que estaban casadas con los hermanos mayores de Antonio de Orleans. Total, cuando llega a España recibe una cantidad de dinero enorme, le regalan, hereda el Paso de Vistalegre, con 2 casas importantes, hereda una finca fantástica, Quita Pesare, en Segovia, y después heredó otro palacio en lo que actualmente es el barrio Salamanca, que después Montpensier se lo vende al marqués de Salamanca y hace lo que es el barrio de Salamanca actual, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, de esa herencia, es como se adquiere un gran patrimonio, él un buen gestor, porque tiene una educación fantástica, y empieza a heredar. Aquí he puesto un poco los descendientes, diríamos, que eso sí quiero que quede muy claro, aunque después hay dos ramas de los duques de Montpensier. Uno son los de Villamanrique, que son los más rocieros, los de aquí, que son descendientes de la condesa de París, que es la hija mayor y la que le sobrevive. Después de tener 9 hijos, le sobreviven solamente 2, porque muchos mueren pequeños, en Sanlúcar, en el Paso de San Telmo, total. Entonces le quedan 2 hijos. Uno es la mayor, que nace en el Alcázar de Sevilla, cuando ya llegan a Andalucía, y después tienen otro hijo, que es Antonio, que se casa con una hermana de Alfonso XII, hija de Isabel II, eran primos, que es la infanta Eulalia. Y ahí vienen las 2 ramas que existen, diríamos, de la familia de los Orleans-Borbón, que es los de Villamanrique, que como digo, Isabel se casa con el conde de París, en la rama, diríamos, de la casa real francesa, y por otra parte Antonio de Orleans, que fue un poco, la fortuna que dejó el padre, pues la perdió prácticamente entera. Lo que pasa que, claro, también la infanta Eulalia, que se llevó muy mal, se separaron, dice que hasta en la boda la madrina tuvo que decir sí quiero, porque ella no lo decía, ¿no? Entonces, pues, la verdad que esa es la rama que viene por la familia de Sanlúcar. Todos los que son los Orleans, casados con los alemanes y tal, viene un poco de esa rama, ¿no? Que actualmente, bueno, pues Beatriz, Gerarda y Alfonso y Álvaro, ¿no? Son que viven veranean en el Botánico. Ellos, tenían el palacio de vacaciones en Sanlúcar, lo que es actualmente la alcaldía de Sanlúcar, y después, tenían una huerta y lo que es el jardín botánico, ¿no? Que son de actualmente veranean. Esto, como digo, es la rama de los Orleans. Después, pues, eso también lo que es la rama femenina del duque de Montpensier, lo de la condesa de París. No quiero tampoco, eso para que veáis los hijos que tienen y tal, pero no quiero alargarme porque ellos lo contarán mejor. Y después la rama, como he dicho, de Villamanrique, ¿no? Que actualmente es propiedad de una tataranieta, que es Da Gloria,
de Orleans, casada con el duque de Segorbe, Ignacio Medina, ¿no?, que tiene actualmente cerrado el palacio. Después ya también decir que cuando se restaura la monarquía, ya Isabel II se tiene que ir también a Francia exiliada y tal, pues el hijo que tiene, Alfonso XII, se casa con una prima que es María de las Mercedes, la famosa María de las Mercedes, que es la sexta hija de los duques de Montpensier, ¿no? Son primos hermanos por parte de madre. Lo que pasa es que esta boda pues duró muy poco, porque ella muere a los 6 meses de casarse, y bueno, pues verdaderamente se tuvo que casar de nuevo el rey Alfonso XII con Cristina de Hamburgo-Lorena, y de ahí tuvo el hijo Alfonso XIII, que es hijo póstumo, ¿no? Aquí he puesto un retrato de la hija, decían, bueno, la Isabel, que es la condesa de París, y bueno, también pues decían que era la más fea de todos los hijos, pero bueno, fue una mujer muy lista, y la verdad que pudo mantener parte del patrimonio y se casó, como he dicho, con el heredero de la Casa de Francia, ¿no? Y tuvo muchos hijos, entre ellas la infanta María Luisa, que es la abuela materna del rey Juan Carlos, que han tenido mucha vinculación con Villamanrique. Después aquí tenemos el otro hijo que le sobrevive, no solamente Isabel, la condesa de París, sino Antonio de Orleans, que bueno, fue un desastre, tanto en su boda como en su administración de fincas y tal, ¿no? Esta es la hija pequeña de Isabel II, su prima, la infanta Eulalia, que bueno, fue el primer divorcio de la Casa Real, fue en esa época bastante escandaloso, y por lo tanto el sobrino Alfonso XIII también la manda a Irún y la echa fuera de España por los escándalos de matrimonio y tal. Bueno, pues como digo, esas son las dos ramas que yo sí quiero que quede claro. La familia de Villamanrique, que también es importante porque de ahí viene nuestro rey Juan Carlos y el rey Felipe VI y tal, y por otra por la parte de los Orleans de San Lucas de la Rameda, que han sido siempre muy importantes para incluso la Casa Real Española. Aquí tenemos el segundo matrimonio del infante Don Carlos, que es el abuelo de Juan Carlos, que se casa primero con una hermana de Alfonso XII, la princesa de Asturias, María de las Mercedes, y en segunda nupcia, Antonio, y en segunda nupcia se casa con la hija de la condesa de París, la infanta María Luisa. Y esto estamos viendo la foto de los abuelos maternos del rey Juan Carlos. Entonces, aquí, bueno, vestido de usa, y bueno, él era príncipe también de Borbón de Sicilia, y bueno, tuvo del primer matrimonio con la princesa de Asturias, María de las Mercedes, pero hija, estoy hablando ya de la hermana de Alfonso XIII, que muere muy joven, se muere también a los 4 años de casada, y tiene a 3 hijos, entre ellas la gran rociera Isabel Alfonsa, efectivamente, gracias. Y después de la segunda mujer, de esta mujer, pues tiene a María Dolores, después tiene a María de las Mercedes, bueno, al infante Carlos, que muere en la guerra, y del 36, y después la Esperanza, ¿no?, que es la que se casó con don Perico, don Pedro de Orleans-Braganza, y que son también muy vinculados con el Rocío y con todo este entorno, diríamos, ¿no?, de esta zona de Huelva tan maravillosa. Aquí tenemos ya de mayores la infanta María Luisa y el infante Don Carlos. Aquí, bueno, este infante Alfonso, este es el padre de las ramas, diríamos, de San Lucas, de Beatriz, de Gerarda, y él fue uno de los primeros pilotos de España, y bueno, le decían el príncipe simpático, fue una persona muy interesante. Esto es Esperanza de Borbón, casada con don Pedro Orleans-Braganza, que se casan en la Catedral de Sevilla y lo celebran en el Alfonso XIII. Este es en la boda que hacen en Sevilla, y ahí también está la infanta, la hija de la condesa de París, la
la madre de Doña Esperanza, que es la que tiene el broche ese tan grande en primer plano, ¿no? Eso, diríamos, pues son las ramas, diríamos, de aquí del Rocío. Y después voy a hablar un poco de las adquisiciones que con el dinero de la herencia de Fernando VII, pues lo primero que hacen es buscar casa. En Madrid la corte no sentaba muy mal, porque ya los compañeros dirán que siempre estuvo un poco en contra de su cuñada y de la corona reinante. Entonces, lo primero que se le ocurre es comprar la Alhambra. Se quieren ir a vivir al Generalife o al Palacio de Carlos V. Entonces, porque están unos meses viviendo en Aranjuez, pero bueno, no sienta bien en la corte y los militares y eso lo traen para Andalucía. De ahí la vinculación ya con Andalucía de los duques de Montpensier. Entonces, quieren comprar lo de la Alhambra, no se llega a un acuerdo, no se ven establecido allí, no quiere tampoco Isabel II que se queden en la Alhambra, un edificio tan significativo, aunque estaba hecho polvo en esos momentos, pero entonces pues se vienen a vivir al Alcázar, la reina les deja que vivan en el Alcázar, ahí como he dicho nace la condesa de París, pero está en venta lo que fue la escuela de navegantes, que es el Palacio de San Telmo, por eso se llama San Telmo, porque el patrón de los navegantes, aunque es de Palencia y no hay mar, pero es San Telmo, y bueno, pues quiere comprar, diremos, lo que es el Palacio de San Telmo, y de hecho, pues lo compran, ¿no? Ya porque la escuela de navegantes ha ido a Cádiz con todo esto de la casa de contratación y todo esto. Entonces modifica mucho lo que es el Palacio que era escuela de navegantes, lo pone la fachada muy afrancesada, y después compra una serie de terrenos detrás, como es el convento de los Dieguinos, que es donde actualmente se encuentra el Teatro Lope de Vega, ahí estaba el convento de los franciscanos de Diego de Alcalá, ¿no? Y después compra también una serie de terrenos que llega, bueno, pues todo lo que es el Parque de María Luisa, y bueno, pues él decora, ahora va a haber una presentación en la Academia de San Fernando de Madrid, se va a hacer académica Leticia Cue, que es la conservadora de escultura del Museo del Prado, y su tesis doctoral, o su presentación, perdón, su carta de ingreso en la Academia de San Fernando, va a ser la escultura que el duque de Montpensier deja en Sevilla, de autores franceses y de escultores andaluces también, pero que reparte muchas esculturas por el Parque María Luisa al estilo de parque inglés, no de parque francés simétrico ni nada, sino que el Parque María Luisa, que después lo reforma también Forestier, como sabéis, pero bueno, hace un parque inmenso y coloca mucha escultura al estilo inglés clásico, ¿no? Después, cuando ya lo adquiere el palacio, es donde crea su corte, es donde, bueno, hay una anécdota muy curiosa que estudiando San Telmo en el archivo de allí del Botánico y tal, la primera vez que se sirve helado de fresa y chocolate en Sevilla es en la pedida de mano del rey Alfonso XII a María de las Mercedes. Es una anécdota, pero es la primera vez que viene helado a Sevilla y se sirve en la pedida de mano de estos reyes, ¿no? Aquí la portada del Palacio de San Telmo, antes de que se interviniera, bueno, la portada se quedó un poco igual que como era escuela de navegantes, pero después todo lo que es la fachada se afrancesó, ¿no? Después también las verjas se pusieron la flor de lis. Después la capilla, que la restauramos en el Instituto de Patrimonio, es muy curioso porque conservó parte de la capilla, pero cambió los santos titulares. Estaba la Virgen del Buen Aire, que es la que lo presidía, que es la que le da nombre a la capital de Buenos Aires, es por esta Virgen, por la Virgen del Buen Aire, la patrona de los navegantes. Antes de la Virgen del Carmen, la patrona de los navegantes es la Virgen del Buen Aire, ¿no? Y después los altares laterales, bueno, pues manda a hacer a pintores como Cabral Bejarano, o bueno, pintores románticos de la época sevillana, y también trae pintores franceses e ingleses también. Y entonces pues decora la capilla con los santos de los nombres de su antepasado, San Luis, y de los hijos, ¿no? Entonces cuando restauramos todos los altares y eso nos dimos cuenta que la iconografía de los altares estaban todo hechos por la familia Montpensier. Después compra otra casa importante que se dice que había sido, bueno, se dice que fue
la casa de Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta, pero además con todos los objetos colombinos que tenía la familia Zúñiga, que son los descendientes de Hernán Cortés, y por lo tanto se queda con una colección arqueológica azteca fantástica. Él fue un hombre a nivel cultural muy importante porque lo educaron, ya le digo, como un rey burgués y no como un rey, diríamos, tradicional, ¿no? Después de Castilleja, pues compra también el terreno, unos terrenos del convento de los mercedarios descalzos de Sanlúcar, más unas casas de los Medina, unas bodegas y tal, y entonces pues edifica un edificio que se conserva, hoy es la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda, y compra también pues, unas caballerizas, y todo lo hace en estilo mudéjar, todo le gusta mucho, porque Montpensier había estado un tiempo en Egipto, y entonces le impresionó mucho, hizo mucha amistad con el bey de Egipto, que le regaló un gato negro, y lo tenían en San Telmo, y bueno, creo que está en el Botánico, esa escultura, y bueno, le gustaba mucho el estilo oriental, ¿no? Y por lo tanto, pues se hizo la casa pues muy inspirada en el mudéjar, ¿no? Y en el alcázar. Esta es la casa, como digo, la casa donde veraneaban. En primavera se iban a Castilleja, al Palacio de Hernán Cortés, pero en verano se puso de moda de ir a veranear a Sanlúcar. Y también compran lo que actualmente conservan, que es el Jardín Botánico, que es, diríamos, la huerta que le daba agua para las casas que tenían en Sanlúcar, porque la infanta Luisa Fernanda se obsesionó con el agua, porque como los niños se morían y siempre estaba obsesionada con la purificación del agua, fue una constante en ella siempre conseguir donde había agua que fuera limpia, diríamos. Después también adquieren, bueno, en Sanlúcar también adquieren la finca de Torrebreva. Torrebreva es la actual playa de la Ballena. Eso lo han vendido hace poco y eso, bueno, tienen 4 kilómetros en la finca que compran y eso, bueno, pues don Antonio Dorelán lo pone en explotación de viñedo y bueno, él era un gran exporta naranja a Inglaterra, trigo, él se vuelve un comerciante y un gestor magnífico, él se hace riquísimo. Esta casa, bueno, la compran también aquí y bueno, a él le gustaban mucho las palmeras, don Antonio, y bueno, le impresiona ya esta casa por las palmeras que tenía y tal, y bueno, se adquiere, y esa también es la vinculación, que esta se la dejan a la condesa de París, como he dicho anteriormente, y esta vinculación tan próxima con el Rocío, ¿no? Bueno, ya he hablado un poco de los bienes muebles, que darían muchos más, que adquieren y de finca y tal, y de huertas sobre todo, pero bueno, ya lo mío me voy a meter un poco en lo que es el patrimonio, diríamos, que regalan a la Virgen del Rocío. Esto es un broche, que le dicen el broche negro o el broche de los Montpensier. Creo que esto lo regalan los descendientes ya más próximos a nosotros, diríamos a la Virgen del Rocío, siempre lo lleva en el lado izquierdo. Y está compuesto pues, por 2 pendientes de esmeralda, como vemos en los laterales, una gargantilla, todo esto de la condesa de París y de la infanta María Luisa, ¿no? La abuela del rey. Después tiene el topacio fumé, que por eso le dicen la piedra negrita, que es una talla importante, y después se corona con un zafiro azul tipo pera, diríamos, pues, en el remate, ¿no? Es una composición que se hace probablemente en Casa Reyes de Sevilla, que ellos eran buenos clientes, y bueno, pues regalan este magnífico broche tan identificativo para la Virgen, ¿no? Después tenemos, bueno, que Luisa en su última etapa, Luisa Fernanda, después de la muerte de muchos hijos y de que había pasado todo el esplendor de la corte de San Telmo, se vuelve muy religiosa y muy pía y siempre vestida de negro por los lutos de los hijos y de toda la familia y tal, ¿no? Y se hacen también un poco cofrades y con las hermandades pues tiene mucha vinculación en Sevilla. Entonces, se hacen, diríamos, con la hermandad de Montserrat, pues se hacen hermanos, se lo pide a la hermandad que se está reformando en esos momentos, sobre 1850, le pide el hermano mayor y tal, que si quiere ser hermano mayor, y la mujer,
Entonces, bueno, aceptan y, bueno, presidía muchas Semanas Santas desde los palcos de la Plaza San Francisco, pues presidía la procesión don Antonio de Orleans y, bueno, pues se hace mucho. Y a la madre de don Antonio de Orleans, la reina madre, Amelia de Borbón, la viuda del rey Luis Felipe de Orleans, pues la hacen camarera honoraria y le regala un broche bracamón que todavía conserva la hermandad y que la Virgen de Montserrat se lo pone, ¿no? Después de esto del manto no sabemos verdaderamente, no hay documentación en el archivo de la hermandad donde podamos decir, según la tradición, que esto fue un manto que le regala o bien Isabel II o bien la infanta o la duquesa de Montpensier. Consultando con los archivos, bueno, y con nuestro amigo Carlos López Bravo, que es el que más entiende de la hermandad de Montserrat, pues hemos estado viendo cosas y verdaderamente, pues aunque el manto tiene, bueno, pues la banda de Carlos III, tiene el toisón de oro, tienen las flores de lis, los castillos y leones, las cruces de Calatrava y Alcántara, podemos decir, y todo esto, pero verdaderamente no se sabe. Lo que sí yo atribuyo por comparación estilística y por morfología, también como están realizados las flores de lis y los leones y todo, pues Patrocinio López, que es una bordadora de Sevilla, de esa mitad del siglo XIX, que fue muy importante, que realizó mucho trabajo, entre ellos por los faldones de la Virgen de Montserrat, parte del palio. Los duques parece que donaron cosas, pero no se sabe con seguridad. Lo que sí dejan es que pongan el escudo de la Casa de Orleans, que siempre, o la casa, el lambrequín con el puente, que eso es de los Orleans, pues que lo pongan en el escudo y en las insignias de la hermandad, ¿no? Después tuvo también, bueno, pues con la hermandad de Valme, la misma Luisa Fernanda restauró, diríamos, el pendón moro que tiene la hermandad de tradición de la época de la conquista y tal, pero ella lo rebordó y, bueno, también lo restauramos en patrimonio hace unos años y lo conserva la hermandad de Valme. También fueron hermanos de la hermandad de Valme, regalaron un manto. Y después tenemos aquí a la Virgen de los Reyes, que era una de las grandes devociones de Luisa Fernanda, y le regalan este manto. Este manto le regala Isabel II, un manto verde que se está actualmente restaurando, y este se lo regala Luisa Fernanda y el duque de Montpensier. De esto sí hay documentación en Capilla Real. Y bueno, es el manto que va a sacar este año, precisamente el jueves sacará este manto, y está hecho por las hermanas Gilar. Las hermanas Gilar son las bordadoras oficiales de la Casa Real en ese momento de Isabel II y de Francisco de Asís, que también le hizo un buen ajuar. Entonces, pues este manto pues lo regala y lo tiene la Virgen, dentro de los 5 mantos importantes, lo tiene la Virgen de los Reyes, donación de la duquesa de Montpensier. Y ya aquí tenemos pues la pieza que últimamente hemos restaurado, como he dicho, oficialmente se llama el conjunto, el ajuar, esta es la saya de la coronación de la Virgen, porque lo tuvo en 1919, y tenemos aquí la saya. A mí me recuerda muchísimo como las cosas que tiene Montserrat, las flores, los faldones, una serie, está hecho con la misma técnica de cartulina, una serie de cosas que son muy parecidas y por eso lo podemos atribuir a Patrocinio López, y además trabajaba mucho para los duques, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Esta es la saya, que bueno, es una pieza interesante, que sube hacia arriba con esa greca, esa cenefa. La blonda metálica la hemos puesto nueva. La tela es una pieza que al tener tantos años, creemos que la podemos situar en 1878 y después, bueno, sirvió para la coronación, pero ya incluso en 1900 poco, un familiar, no sé si un familiar, un Soldán, familia del Vizconde de La Palma, pues regala también un dinero para la restauración, ya en 1902. Después ha tenido muchas intervenciones. La tela base de tisú de plata sobre dorada se cambió por las hermanas Rama de Brene en el 2000, del 2003 al 2005. Y bueno, aquí tenemos lo que es el cuello, que tiene espejuelo, tiene una serie de características y materiales de la época. Este es el corpiño de la Virgen, muy pequeñito y tal. Estos son unos manguitos que son muy interesantes,
que lo tiene actualmente la Virgen puesto, está observándolo, y lo tiene, es una pieza muy, muy curiosa y muy bien hecha. Y después tenemos un traje del niño, es decir, después cuando se modifica, esto se recortó un poco en los años 70 y tanto por una señora de La Palma del Condado, que era modista y tal, y bueno, de los restos que se hizo con achicar el manto y eso, pues se hicieron 2 trajes del niño. Este es el más rico y el más original. Y por último, bueno, pues el manto, aunque el Espíritu Santo es moderno, es de 1990, creo recordar, un tal Carmona, pero el manto sí conserva, diríamos, pues el valor de antigüedad y bueno, y como digo, está declarado bien de interés cultural y bueno, mantiene las flores de lis, que esas son fantásticas. Y bueno, le paso la palabra, que seguro que ellos les van a contar muchas más cosas de don Antonio de Orleans, mis compañeros Julio y Paco. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. La verdad es que nos has puesto, si queríamos que nos pusieras en el contexto histórico, nos has puesto y con creces, ¿no? Para conocer de dónde viene el Duque de Orleans y hasta dónde llega. Y ahora con Julio Mayo, como decía anteriormente, y así lo tenemos ahí su intervención en la pantalla, pues vamos a conocer más el Rocío, porque él es Duque de Orleans, al igual, bueno, pues que se fija en grandes devociones, ¿no?, de todo el reino de Sevilla, pues se fija en el Rocío como exponente devocional y ante la Virgen pues tiene un papel muy importante para la Hermandad Matriz con esas reglas de 1852 del que fue presidente honorario o bueno pues en la llegada de otras muchas hermandades de importancia, hermandades filiales de la Hermandad Matriz y en el contexto de conocer la romería, de cambiar la romería, de las procesiones, de cómo se entendía todo. Tuvo un papel muy importante don Antonio de Orleans, así que Julio Mayo nos va a poner, bueno, pues en prebenda, nos va a dar con su coloquial dialéctica con la que nos enteramos todos y pues una disertación sobre ello. Muchas gracias, José Manuel. Voy a tratar de ser breve, ya a la altura que estamos. No quiero que se haga pesada mi intervención y me voy a centrar directamente en todas las contribuciones y aportaciones que esta eminente figura ha reportado al Rocío. Estamos ante un intelectual de una talla tremenda que introduce a España en la sociedad moderna de Europa, una persona con unos contactos brutales con todos los países, con todas las cuerpos diplomáticos y con todas las personas relevantes de todo el mundo, que tenemos la suerte de tenerlo en España y viene a España justamente en un momento muy delicado. En el siglo XIX las hermandades, la Iglesia va a pasar por una etapa muy delicada, muy complicada, que él va a padecer y va a vivir junto a su esposa, la hermana de la reina Isabel II, porque la reina va a tener que condescender a la naciente política liberal que va a ir menoscabando a la Iglesia y a todas las corporaciones eclesiásticas. Van a hacer desaparecer los conventos, a los frailes y van a ir mermando a todos los cabildos, catedrales, a todos los cuerpos de la Iglesia. Y a las hermandades van a ir endureciendo las normas para que éstas existan. Él que no comparte esa condescendencia que la reina Isabel II deja para que poder mantener el trono, mucha gente ha pensado que él aspiraba, hecho el titular, un rey frustrado para España. Pudo haber sido un gran rey por la preparación que él tenía, pero posiblemente pudiera estar haciendo ese trabajo también para que su hijo, si no fuera él, pudiese haber llegado a ocupar el trono. Y al Rocío va a aportar, este es nuestro primer estudio que hicimos ampliamente con información bebida, investigada aquí en el archivo de la Fundación Borbón Orleans en el Jardín Botánico de Sanlúcar de Barrameda, donde hemos pasado
bastantes días y bastantes horas investigando para poder cruzar toda esa información con el fondo de la Hermandad Matriz, con el del Ayuntamiento, con el Archivo Municipal de Almonte, con el Archivo de Protocolos Notariales y sobre todo hoy en día tengo la ventaja de haberme visto entera la documentación de la Hermandad del Rocío de Triana, del Archivo Histórico Nacional, la de Pilas y la de Sanlúcar de Barrameda, con lo cual podemos tener una idea genérica de cuáles son las aportaciones de don Antonio de Orleans al Rocío. Sin duda, una protección política fundamental que con su intermediación se consiguen aprobar unas nuevas reglas, ojo, en la que va a aparecer por vez primera el término de presidente y en la que se le va a dar un papel, y esto hoy es muy importante saberlo, a el cura, no al ayuntamiento, sino al cura. La hermandad va a estar aprobada en 1852 supeditándose a una condición, que el gobierno último de la presidencia de la hermandad recaerá sobre el párroco. No tiene otro sentido, no es una institución comercial ni política, es una hermandad de ente religioso. Entonces, la hermandad tiene una competencia eclesiástica, no civil. Está perfectamente determinado en la aprobación de esa regla que no se hubiera aprobado si no es gracias a su intermediación para que el cardenal de Sevilla aprobara una regla que estaban paradas y que ya estaba amenazado este fenómeno devocional desde una década antes y que temía que su actividad cultural pudiese seguir adelante. Bien, nace en un contexto, o viene él en dos décadas fundamentales, desde 1850 a 1860 y desde 1860 hasta 1870, va a ser las dos décadas con más brillo que él, que se distingue por patrocinar, por arropar a muchas hermandades, a muchas advocaciones, pero el Rocío va a ser diferente. Él va a venir aquí todos los años, porque él desde niño está educado, tiene una educación ecuestre y un amor importante por la naturaleza, por la caballería, por lo militar, y el Rocío le depara todo eso. Estamos ante la devoción que es nacida en el campo, en medio de la marisma, con una tradición ecuestre tremenda, que nadie olvide de dónde viene el origen del Rocío, que es el origen de las yeguas, y no viene de Notre Dame de París, ni de nada de esto que hoy queremos inventar. El Rocío es lo que es, y era lo que era, y eso volvía loco a Antonio de Orleans. Que él pudiera venir de cacería el mismo día de la función de la Virgen y pudiera luego presidir con la vara la comitiva, eso lo hacía enloquecer. Permíteme, y es verdad, que algunas hermandades le dio limosnas, ayudó, pero donde él de verdad sintió personalmente durante esas 2 décadas es con la Virgen del Rocío. Durante 2 décadas, porque luego ya, con motivo de lo de la Revolución de 1868, se le atribuye a él que está en la conspiración para quitar a Isabel II, y en lo del asesinato de Prim, ahí ya tiene que huir, es desterrado, y ahí desaparece ya la figura del duque de Orleans, de don Antonio. Pero soterrada su esposa, que en los documentos vamos a ver cuando le donan a la Virgen del Rocío los 4 varales del palio, cómo es la esposa la que viene en primer lugar, y yo creo que muchas veces él estuvo aconsejado e inducido por su esposa, sin duda alguna. Un Rocío aquel, el del medievo del siglo XIX, que contaba con 8 hermandades filiales que ya eran de las nuevas provincias andaluzas que tras la división territorial de Javier de Burgos, promovida en 1833, habían nacido, entre ellas Huelva, Cádiz y Sevilla. Es decir, él sabía perfectamente que venía a un lugar, a un escenario de encuentro, de abrazo de estas capitales importantes de Andalucía, y él estaba seducido y enamorado por la gaita, por el tambor, por todos los personajes del Rocío, por los boyeros, por los caballistas, por los jinetes, por los devotos, todo ese universo, por las chozas, los animales, ese universo lo cautivó a él y lo sedujo
porque estaba muy bien asesorado. Contaba con un gabinete de especialistas que se metieron a investigar y a escudriñar en la historia de la cultura española y andaluza. Al frente de ese gabinete, Antonio de la Tour, que es quien le enseñó y quien le hizo amar a la tradición patria a través de la recuperación de nuestro pasado americano, sobre todo también con lo de la Rábida, con lo de Hernán Cortés, pero sobre todo también con estas tradiciones piadosas, populares. Entendían y sabían que estando con las tradiciones populares, ahí no había división política, ahí había un solo corazón y había una sola mente. Y su cuñada, Isabel II, la reina, tenía un difícil panorama, estaba permitiendo que en la década moderada, en el bienio progresista y en la crisis del moderantismo, pues se estuviesen promoviendo todas esas políticas liberales que iban a terminar con una, como terminó con Consolación de Utrera en la época ilustrada. Eso lo he conocido yo y a partir de ahí ya no salió más nunca. El Rocío tuvo la suerte de sortear en 1842, gracias a un almonteño, y en 1852 tuvo la suerte de sortear aquello y luego se convirtió en la devoción mariana más multitudinaria del mundo. Almonte fue antifrancés, fue patriota, fue rebelde y luego fue monárquico y constitucional, pero también fue montpensierista. Lo fue porque la élite almonteña pues convivió y condescendió con todos esos ideales. El coto de Doñana, que era del duque de Medinasidonia, ya las políticas liberales van a arrebatar al señorío estos privilegios. El duque, la presencia suya aquí es respetada por los aristócratas como el duque de Medinasidonia, aunque sea vista con regañadientes, porque es una persona con derecho sucesorio, evidentemente. Pero él, enamorado de la cacería, va a trastear no solamente los terrenos que consiguió comprar en Villamanrique, porque es el lugar más cercano, y lo dice así la documentación del Palacio Real, a estos lugares, porque no pudo hacerse con el patrimonio real del Palacio del Coto del Rey y con Doñana, aunque luego más tarde ya pudo acceder a algunas propiedades. Bien, la primera vez que pisa estas inmediaciones es el 17 de septiembre de 1849 en una campaña de cacería a la que viene acompañado por un gran séquito de unas 50 personas, con el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, con un mayor ya, Domingo Castellanos, que era el gerente del duque de Medinasidonia, y no avisan al alcalde de Almonte. Él tiene 26 años y su esposa tiene 18. Y se convierte en un gran amante de la cacería y de todo este paraíso en el que se hizo presente la Virgen del Rocío. De hecho, Francisco de Bruna, que había regentado el Palacio del Lomo del Grullo durante mucho tiempo, protestaba al Estado, a las autoridades estatales, y denunciaba de que la ermita del Rocío, en la época en la que había una colonia cercana que amenazaba con convertir esa ermita en una parroquia, pues Francisco de Bruna decía que el sacerdote y el ermitaño tenía convertida aquella ermita en un refugio de cazadores furtivos. ¿Os suena esto como algo nuevo? Pues ya existía eso en el siglo XVIII. A mí me ha interesado mucho saber hasta dónde llegó Juan Infante Galán en sus manuscritos, no en lo que tiene publicado porque tiene poco, pero a mí, en el momento que yo tenía oportunidad de investigar el fondo suyo, lo primero que voy es a buscar los papeles que él maneja y las ideas que sobre él pivotan. Y él tenía una idea genérica, claro, él no pudo cruzar esta documentación que hoy ya sí hemos podido nosotros ver en la fundación, en la documentación propia de la Casa del Duque de Orleans y en otras hermandades, por tanto, pero él sí sabía que estábamos ante un intelectual de un primer puño. Bien, la primera vez que acude al Rocío es en 1851, concretamente el 9 de junio, y aquel año no vino acompañado de su esposa María Luisa Fernanda, vino él solo, y desde aquel día era francés. Almonte había sido antifrancés, visto con muy regañadientes. Él no sería católico, se convirtió, no sería cristiano, pero amaba la cultura española y desde el primer día empuñó la vara presidiendo el cortejo de la procesión de la Virgen con gran orgullo. Y aquel año la Virgen fue trasladada al monte y él quiso ver ese traslado.
fue trasladada por sequía y la función en Acción de Gracias se ofició el 8 de febrero de 1852. Pues bien, en un escrito del ayuntamiento fechado en marzo de aquel año que suscribían los concejales, los sacerdotes y los hermanos de la hermandad, dicen que él vino lleno de ejemplar veneración y respeto. Ojo a la estrategia que va a seguir Almonte. Él va a recibir la petición de que se convierta en hermano mayor honorario. Pero para ser hermano mayor honorario tendrá que ser hermano mayor de una hermandad que tenga una aprobación de reglas. Bien, la hermandad contaba con estas reglas descubiertas en el fondo de la propia hermandad matriz, que es un manuscrito del siglo XIX que contiene el estatuario, los estatutos del siglo XVIII básicamente. Y eso de que viniera la petición de parte del ayuntamiento, del clero y de un grupo de hermanos rocieros que estaban desaparecidos, él quería darle el protagonismo a ese grupo de hermanos y quería aprobar a esa hermandad. Eso del ayuntamiento, el clero, serían patronos de la ermita mientras que exista la capellanía. Mientras que el dote de la capellanía exista, tendrá sentido el patronato creado para eso. Pero el gobierno de unas reglas que va a gobernar una hermandad piadosa, eso ya es distinto. De hecho, la hermandad conserva, también el Obispado de Huelva, otro archivo que hemos frecuentado con cierta frecuencia, expedientes para rehabilitar y modificar la regla. Una regla que no hubiera sido aprobada si no se vale don Antonio de Orleans y su esposa, a través de su gabinete de asesores, del cardenal de Sevilla, don Judas José Romo, para que pudieran ser aprobadas y repartir, porque todo el problema viene, el primer año da una suculenta limosna en 1851 de la que todos quieren formar parte o tomar parte, ayuntamiento, cura y hermandad. Ahí viene el problema. Y ahí es donde se suscita, no suena nada nuevo lo que estoy contando, pero bueno, lo cuento porque estoy hablando de 1851. Entonces ahí es donde se suscita y se resuelve de este modo. Supedita el provisor general del arzobispado la aprobación del reglamento, ahí lo pone. Está la transcripción mecanografiada de Juan Infante Galán y a la izquierda me gusta siempre, José Manuel, sacar los documentos, porque luego dicen que a lo mejor yo fabulo o me invento la historia del Rocío. Tú lo has vivido conmigo en la televisión, querido José Manuel. Sí, bueno, ahí están, ¿no? Están los documentos que lo importante, el que los quiera ver. Dice, con la adicción de que en adelante habrá de ser presidente de la dicha hermandad, el cura más antiguo que ahora es y lo será en adelante. Antonio de Orleans propicia que se apruebe la regla y ahí está el presidente, no el ayuntamiento ni el cura, ni nadie. Propone que en última instancia el cura no acepta mucho eso, pero esa figura queda ahí instituida y se acepta la condición, se aprueba la regla. La regla que faculta la hermandad lleva esa condición. Bueno, voy a ir corriendo porque sé que estoy resultando un poco pesado de este Almonte montpensierista, tener claro que la iglesia local y el ayuntamiento pretendieron proclamarlo hermano mayor y él dijo que para ser hermano mayor honorario había que tener unas reglas que finalmente se aprueban el 17 de abril del año 1852, que es un año de exaltación mariana en pleno contexto del dogma, a punto de declararse el dogma concepcionista, la Virgen yendo y viniendo al monte, la Virgen y al monte en toda su salsa, repitiendo la historia mejor que nunca, aunque fuera el siglo XIX. Yo hice en el estudio una secuencia de cómo fue el trámite de la aprobación de la regla y de las condiciones que se le pusieron para que fueran aprobadas. La única donación de preseas o de alhajas que porque el duque daba limosnas, pero a la hermandad matriz consta haber sufragado de su pecunio particular, del de sus altezas reales, estos 4 varales de plata, ¿vale? Y precisamente el año que él va
que se le van a aprobar las reglas, el año en el que pone la condición de que el presidente debe de ser el cura, el año en el que va a terminar siendo hermano mayor honorario, cuando presida la procesión, la Virgen va a llevar los varales de plata. La dignificación de una expresión de piedad popular en el medio rural, en medio del campo, en medio de la marisma, entre caballos, entre yeguas, entre chozas, con la dignidad de llevar a la reina de Almonte, de la marisma, pero bajo un palio, con varales de plata. Ahí está el documento íntegro, literal, en el oficio que remiten los duques el 2 de abril al hermano mayor de la hermandad, hermano mayor que no presidente, de la hermandad de Almonte, y dice, voy a leer las 2 líneas porque dice, tengo el honor, el secretario de cámara suyo, vivían a cuerpo de rey, con un séquito. Cuando ustedes piensen en Montpensier, imaginar que delante suya viene un montón de gente, ¿eh? Cuando él viene aquí, no es cualquiera que viene a visitar el Rocío, viene un séquito pintoresco, amplio y de los más selectos de Europa. Tengo el honor, dice su secretario, de participar a usted, al señor hermano mayor de la Hermandad Almonte, que su Alteza Real, lo trata la infanta doña Luisa Fernanda, lo dice claramente, y su augusto esposo, llenos de devoción, donan estos 4 varales, ¿vale? En 1853 termina siendo nombrado hermano mayor honorario. José Manuel, como me gusta enseñar los documentos, yo sé de las hermandades que él es hermano mayor honorario. Es que hay muchas hermandades que dicen, rocieras, que los duques de Montpensier son hermanos mayores honorarios de ella. Yo conozco muy pocos documentos, voy a enseñar los que conozco. Yo no digo que de las otras no sea su hermano mayor honorario, sino que digo que habrá que sacar los documentos y verlos para ver. Y yo voy a enseñar hoy el acta de la Hermandad Matriz de Almonte. O sea, no una comunicación, sino una copia del acta certificada por su secretario, nada más y nada menos que don José Triana García, que en la sesión del 10 de junio de 1853, la hermandad, ya la nueva hermandad con sus reglas nuevas de Almonte, uno de los primeros acuerdos que establece es nombrar a su Alteza Real de hermano mayor honorario. 10 de junio de 1853, el documento. Pero también antes de eso, curiosamente, el 29 de marzo, con documento, lo ha sido de Triana, con documento lo ha sido de Coria del Río. Desconozco los documentos de Umbrete, puede que lo sea, lo desconozco, no están en el archivo de la Fundación de Borbón-Orleans, no conozco los documentos de Villamanrique, si hay documentación de las limosnas que daban, y no conozco los documentos de Sanlúcar de Barrameda. Ni de La Palma del Condado ni de Moguer. No los conozco, puede que exista. Conozco los que yo he exhibido hoy. A lo mejor el año que viene los traigo los demás, ¿vale? Bien. Que puede que no existan, pero que fuese, pero que haya sido por un legado vocal, ¿no? Pero no un legado vocal, escrito. ¿cómo va a hacer un cuerpo bueno, de rey? pregunto, es un legado de vocal. Puede boca, que pero no que exista y puede que fuera y que se ha perdido el documento. Eso sí, pero don Antonio de Orleans no es... Bueno, estamos hablando de una persona con muy bien asesorada, no se va a ser hermano mayor honorario de una cosa que no... Exacto. Documento con el acuerdo, hasta que no lo acordó la hermandad, no aceptó el nombramiento. Entonces, lo pone en las condiciones. Documento el secretario. existe de Almonte, de Coria y de Triana. Eso es. Y puede que existan de las demás. Me gustaría verlos. Se puede publicar para tenerlos también, ¿no? Para completar esto. Este óleo es una maravilla de Manuel Rodríguez de Guzmán en 1853. Algunas personas creían que este era un cortejo romero que recrea en 1862 cuando viene Isabel II a las ruinas de Itálica. No, esto recrea el regreso de la Hermandad de Triana, es para que ustedes vean cómo el cortejo romero de Triana en la década en la que los Montpensier ya están en el Rocío es una verdadera maravilla y sobre todo va proclamando una viva adhesión monárquica que lo testimonia el remate de la corona real
de los bueyes bien enjaezados, y el paso carreta en madera es una maravilla, todo el cortejo, la dignidad con la que se reviste en esos momentos al rocío. Tomen este ejemplo de Triana para... No desmerecía lo que la Hermandad Matriz también mostraba aquí, sobre todo porque tenía lo más importante, que es la imagen, no esto de Río Frío, que es la imagen de la Virgen del Rocío. Y pongo de cerca este parcial para que vean cómo esa proclamación de la adhesión monárquica, en ese momento convulso del siglo XIX tan delicado, las hermandades del Rocío fueron predicando que eran defensoras de la concepción inmaculada de la Virgen María, cosa que cualquier católico tenía que ser muy, muy, muy católico para proclamarlo, y que eran monárquicos. De hecho, la ráfaga, la media luna de la Virgen del Rocío, de aquí de Almonte, testimonia bien ese escudo real con la impronta de este emblema mariano, de que también refiere a la propia parroquia y a la hermandad. Triana, en 1855, con motivo del dogma concepcionista, en ese momento hace un nuevo sin pecado, las hermandades empiezan a renovar su ajuar litúrgico y patrimonial, y esto es una maravilla, ese óleo que está atribuido a Manuel Rodríguez de Guzmán, que en el dorso del óvalo hay una plancha de cobre que tuvimos la suerte, Gabriel, de formar parte del equipo de trabajo, de asesoramiento, cuando se restauró y publicamos en la revista Esvoto el informe técnico e histórico de esta pieza. He puesto antes la pintura y miren de dónde puede estar tomada, del grabado decimonónico de José María Martín. Y luego, en el año 1867, hay una creencia popular que los Montpensier pagaron la carreta de plata de Triana. No, dan una limosna suculenta, dan 1.000 reales, pero no la pagan, contribuyen. 1867, la primera carreta hecha por Isaura, en plata de ley, no vamos a decir en plata de ley, plata, que los duques de Montpensier están detrás, a meses de llegar a la desgracia de don Antonio de Orleán con la Revolución de la Gloriosa. En 1800, estamos en el medievo de la década de 1850, años del cólera morbo en el que la Virgen va y viene, años en los que se monta una plaza de toros en el Real, porque el programa celebrativo, el programa previo a la función y a la procesión se va a ampliar y va a modificarse, y se lidiaba todos los domingos una corrida de toros. ¿Habrá algo más rociero que los toros? Criados aquí, está en la cuna de los caballos y de la yegua, pero sobre todo, no lo olviden, está en la cuna de la ganadería de reses bravas. Y 3 años, 1856, 1857 y 1858, que a propuesta de varias hermandades, la Virgen sale por la tarde el lunes de Pentecostés, también para comodidad de sus altezas reales, y mira que la hermandad se amoldó a eso. Bueno, pues el último año no pudo venir el duque de Montpensier, pero sí trajo al rey de Portugal y vino los otros años. Pero uno de ellos no pudo venir. Pero la procesión, estamos hablando de cómo incide su presencia, no solamente la alteración del boato litúrgico de la función, sino de la procesión también de la Virgen. Hay un documento, varios, muy interesantes en el Palacio Real. El duque de Montpensier no se queda en Villamanrique para venir al Rocío. Vive a cuerpo de rey, va con todo su cuerpo real al Palacio del Lomo del Grullo. Está documentada su estancia días antes reparándose aquello, días después limpiándolo, todas sus estancias continuadas a cuerpo de rey, como persona, como alteza real, en el Palacio del Lomo del Grullo. Son numerosos los documentos que acreditan. Una cosa es su residencia cerca del coto, y otra cosa es para venir al Rocío de la manera en que lo hacía, porque tenía un séquito muy amplio y porque recibe a las personalidades más relevantes de todo el mundo y de toda Europa, y tiene que agasajarlos con el protocolo y con el cuerpo diplomático que esa altura requiere. Entiéndanme, en cualquier sitio no se puede quedar. De hecho, su secretario, hablando del Palacio de Villamanrique, Antonio de la Tour, en este libro que escribe de Cádiz, Sevilla, Andalucía, la mente romántica de don Antonio Orleans, que fue un romántico, estaba seducida por la sabiduría de Antonio de la Tour.
que recuperó la leyenda de la aparición de la Virgen y publicó claramente que la persona que encontró a la Virgen era de Almonte, y eso que ellos tenían una residencia en Villamanrique. Está publicado en la prensa y está publicado en su libro, en la prensa en 1858 y en su libro que salió en aquellos días. Y además, él añadió sobre los primeros traslados de la Virgen, que la Virgen fue llevada por ese hombre al pueblo de Almonte, fue llevada a otro sitio. Y el cura y los devotos la trajeron o la tuvieron allí mientras que se construía la capilla en el término ya de Almonte, no en ningún otro término. Eso ya lo hemos aclarado. Hace 2 años tuve la suerte de estar aquí para hablar de la leyenda, de una interpretación. Antes Gabriel hacía referencia, tuve la oportunidad, siempre con la aquiescencia de la Hermandad Matriz, de poder consultar esta imagen que está en uno de los cuadros de la Casa Hermandad, arriba en la biblioteca, en el archivo. Está esta imagen que dice literalmente este cuadro: los duques de Montpensier a Nuestra Señora del Rocío, allá, por el año 1878. No está documentado aproximadamente. Dice, con este equipo textil se coronó la imagen en 1919. Se restauró en 1978 y se estrenó ya pasado y restaurado en 1981. Pero esas piezas quedaron fuera y no se pusieron. Yo creo que este eterno, no sé, queda por investigar. Puede que estuviese ya la condesa de París detrás de ese legado. Desde luego los duques, yo no he encontrado ningún documento. Sí he encontrado documentos hablando de grandes alhajas que ellos regalaron. Ellos regalaron grandes alhajas, pero de estas piezas textiles no he encontrado. Me gustaría cerrar y estrechar ese cerco para desentrañar la duda de que si fueron ellos, que en fecha podrían serlo, aunque ya estaban de capa caída no económica, sino institucionalmente, o su hija. Ese óleo de Triana de mediados del siglo XIX me sirve a mí para saber si fueron ellos o no, porque el óvalo de Triana lo dibujan, y claro, si ellos habrían regalado, y no, el dibujo no es el mismo. Eso es lo que me hace pensar que es un legado el de todo el conjunto textil posterior a 1850 y tantos. Así que todos los atributos de orfebrería, eso sí, ellos pueden estar de la dignificación de todos los atributos de orfebrería, es decir, la ráfaga de rayos biselados, la renovación de esas ráfagas, porque en 1836 fueron requeridas a través de Moguer para Hacienda. Ellos pueden estar detrás para dar a entender. En 1836 los liberales, Isabel II, mandaron llevarse la plata, y nosotros traemos aquí a la plata para la Virgen para adornarla. Los rayos biselados, la media luna con el timbre real, la corona imperial, el cetro, y también, pues, antes lo comentaba con Gabriel, unos pasadores de oro y coral para la ropa interior que no existen, pero consta que ellos lo regalaron. Hay piezas que no se conservan hoy en día. Y ella puede estar detrás de muchas de esas donaciones, porque luego, a caballo entre el siglo XIX y XX, pues ella y su familia son grandes bienhechores de la Virgen. Bien, en 1853, que es cuando se convierte en hermano mayor honorario, hay un punto de inflexión en la redistribución espacial del Real del Rocío. Un conflicto de protocolo entre Umbrete y Coria del Río. El duque se equivoca, o lo hacen equivocarse. Esperaba Coria que llegara su flamante hermano mayor honorario, y no llegaba. Y fue a Umbrete, porque uno de los mayordomos, de los servidores, Antonio Romero, que era de Umbrete, lo llevó a Umbrete, y ahí los corianos, no vea, al alcalde, a Vicente Cepeda, al alcalde de Almonte, al secretario, bueno, no sé, la que liaron. Después, para el año siguiente, fuera primeramente a Coria del Río. Y eso es lo que hizo pensar a las autoridades almonteñas y a todos, es que había que redistribuir los puestos en el Real. Es decir, antes las hermandades acampaban así, en estas tiendas de tejidos, en estos puestos, para que ustedes lo entiendan, en esta parte lateral, de manera ordenada para la procesión, que tenía que terminar con Villamanrique,
¿vale? Ordenadas, distribuidas. Pero ya eran 8, ya no eran 5 a mediados del siglo XIX. Y con estos conflictos, Umbrete se había fundado en 1829. Ahí está el documento. Y en ese documento, es muy interesante, como en el de Coria, se hace una clara alusión a que era hija de la principal de Almonte. Si es hija, es porque tiene una madrina. El de Coria lo especifica y aquí en el de Umbrete lo deja a las claras. La reordenación del Real, voy a explicarlo muy breve. Ustedes contemplan cómo estaban, esta recreación genial siempre de Diego, este gran almonteño que supo recrear aquella época. Estaban distribuidas así y van a llegar, a partir de 1813 hay una reconquista del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte empieza a conceder espacios, terrenos junto a la ermita, y salen de junto a la ermita, salen las hermandades que habían, Villamanrique, Rota, todas esas hermandades van fuera ya pegadas a la ermita, esos terrenos van para los almonteños y las hermandades tienen que comenzar a buscar sus sitios donde hoy lo conocemos. Es decir, eso es una reformulación de mediados del siglo XIX y ahí salta Coria, salta Pilas y salta Villamanrique, la alejan de la ermita y se amplía. Recordáis que la ermita tenía ese patio lateral, por ahí han aparecido unos restos de toda esa infraestructura y que eso cambió luego muchísimo. Las reglas de Sanlúcar refiere cómo la hermandad tenía una choza, un puesto. Ojo, las hermandades sabedoras de que Hacienda y de que las leyes liberales iban a quitarle su patrimonio rústico, no inscribían a su nombre nunca el terreno, van a personas particulares. De hecho, Villamanrique, Pilas, en 1820 y tanto han terminado haciendo ese expediente de dominio a nombre, porque antes, por ejemplo, los Ruices de Sanlúcar de Barrameda, Triana a nombre de otra familia, eso estaban a nombres de particulares. Bien, y yo voy a terminar. El Rocío era un fenómeno devocional que no estaba al alcance de cualquiera, que era una fiesta restringida a una élite, y el gran mérito está que pese a la capacidad y la posibilidad que había que tener para acceder a ella, que ella terminase, me refiero a la Virgen, conquistando a todos, a los más pobres, a los más humildes, a todos por encima de la élite. Es decir, que esa fiesta de la burguesía se terminó convirtiendo en la fiesta del pueblo, en la fiesta de Almonte y en la fiesta de Andalucía. Y yo voy a terminar diciendo que don Antonio de Orleans nos introdujo en la sociedad europea moderna. Dejó esta devoción en herencia a su familia, la dejó en herencia. Y después del Papa Juan Pablo II, él es la figura internacional más relevante del Rocío. No tiene ni una placa, ni una calle, no tiene nada. Pero la figura más relevante, internacionalmente hablando, del Rocío es Antonio de Orleans. Y además tuvo el arte de morir cazando en Torrebreva en 1890 en Sanlúcar de Barrameda. Será rociero, hermano mayor y honorario. Gracias. Pues magnífico, Julio, que además, pues, como siempre, con documentación, hemos visto como esas primeras reglas de 1852, que nadie las dude, de quién es hermano mayor honorario, dónde se quedaba, que era en Torrebreva, incluso su secretario, que fue el primero en escribir esa leyenda, de que la Virgen fue, pues, se le presentó a un almonteño y bueno, cómo entendemos ese medievo del siglo XIX para llegar a nuestros días, esa devoción que es del pueblo de Almonte y del pueblo de Andalucía, que es el que quiere rezar a la Virgen del Rocío. Lo hemos conocido de esa perspectiva tan historicista, de esa forma tan particular y que tanto nos llega de Julio Mayo, pero ahora a través del periodista y escritor y el profesor Robles, yo creo que podemos conocer más, Paco, su personalidad. Tú que has escrito pues ese libro de la maldición de los Montpensier, conocer un poco más cómo era don Antonio y esa
bueno, ese afán por el poder, una reflexión de cómo era él. Bien, buenas noches. Yo voy a hacer una reflexión muy breve, porque por la hora que es, es hora ya de acostarse y de empezar a roncar. Nos situamos en París. Ustedes no se han preguntado nunca por qué Luis Felipe fue rey de Francia si no era Borbón. ¿No se han preguntado eso nunca? Luis Felipe no era Borbón. Luis Felipe de Orleans. De Orleans se le llamaba a los segundos, no los Borbones. Los Borbones eran los reyes. Luego, Luis Felipe fue rey siendo de Orleans. ¿No se lo han preguntado nunca? Pues fue rey. Rey porque sucedió al rey de Francia que no dejó descendencia. Al no dejar descendencia, lo sucedía el hermano o el que le tocara. Luis Felipe fue rey sin ser Borbón y sin pisar Versalles. Luis Felipe no pisó Versalles. Los reyes de Francia eran reyes en Versalles, pero Luis Felipe no pisó Versalles. Luis Felipe fue elegido en el Hotel de Ville, el Ayuntamiento de París. Luis Felipe no fue rey con boato. Luis Felipe fue rey porque los parisinos, los franceses, querían que fuera rey, y por eso lo fue, por los franceses, del rey de los franceses, no rey de Francia. Rey de Francia no, rey de los franceses. Luego, y para más, Henry, él iba vestido como todo el mundo. Él no iba vestido de como los reyes antiguos de Francia. Nos vamos antes de Napoleón, los reyes de Francia, bueno, ustedes han visto cómo iba el rey de Francia. El rey de Francia se tiraba 2 horas o 3 horas para salir al balcón a saludar al pueblo. A lo de maquillaje, luego el rey del Hotel de Ville sale Luis Felipe. Luis Felipe, le voy a decir después de dónde viene, para que hagan boca. Luego Luis Felipe sale de rey, él y todos sus hijos, entre ellos Antonio, el más pequeño y el preferido por el padre. Pero el padre decía que Antonio era el más inteligente, era para ser rey era el más inteligente, pero Dios no le dio el don de ser el primero, pero fue el último. El más inteligente. ¿Dónde está hecha la imagen de Luis Felipe con los hijos? ¿Dónde está? En la Palma del Condado. En la bodega Luis Felipe. Luis Felipe, ¿por qué se llama Luis Felipe? Porque el conde, el duque de Montpensier, le llega allí y le pone al coñac que le dan a probar, que es maravilloso, le pone Luis Felipe. Dice, este coñac debe llamarse como mi padre, como el rey de Francia, que ya no era rey de Francia, porque Luis Felipe, cuando se termina de reinar en Francia, se tiene que marchar a Inglaterra. Luis Felipe se va a Inglaterra y Antonio se va con el padre, y a la mujer, a María Luisa, la deja tirada en París. Luego la bronca que tuvieron Antonio y María Luisa fue un pedazo de bronca que estuvo a punto de llevarse el matrimonio por delante, pero no se lo llevó.
Cuando llegan a Londres, llegan, se reúnen en Londres, tienen que salir de allí, porque la reina no los quiere allí, la reina Victoria no los quiere allí. Entonces se viene a vivir a Madrid. Cuando llegan a Madrid, la reina decide expulsarlos. En Madrid no pueden vivir. Vienen a Andalucía. ¿Por qué vienen a Andalucía? Porque en Andalucía todavía no había tren. ¿Me siguen ustedes? Para venir a Andalucía desde Madrid hasta Sevilla había que venir en diligencia. En diligencia estaba Madrid a 7 días. Después con el tren, que afortunadamente los duques de Montpensier conocen el tren, estaban a 1 día. Pero el duque de Montpensier no se viene con 1 día, sino con 7 días de diferencia con Madrid. Vienen a Sevilla, se instalan en Sevilla y la hija, la primera, Isabel, nace en el Alcázar de Sevilla. Yo he visto una placa pequeñísima que lo pone en una habitación del Palacio Mudéjar del Alcázar. Y allí empiezan ya una sucesión de hechos que no tienen parangón, no tienen parangón ninguno. Estoy de acuerdo con mi compañero y amigo Julio Mayo en que el duque de Montpensier tiene que hacerse una revisión de su obra, de su vida. Él fue en Andalucía todo, repito, todo, porque en aquella época se decía que en España había 2 reyes y reinas, la reina Isabel II y el virrey Antonio de Orleans. En Sevilla lo hizo todo, hasta incluso matar al general Prim. Fue Montpensier quien ordenó matar al general Prim. Lo tenía estudiado don Antonio Pedrol Ríos. Montpensier fue el responsable de la muerte del general Prim. Y después Montpensier, vivió hasta en Portugal exiliado. Fue a Mahón exiliado. Él estuvo por todo y después, finalmente, fue duque de Galiera en Italia, porque una millonaria italiana, una duquesa, se lo dejó a él, con la condición de que él fuera a Italia a heredar. Lo heredó su hijo, pero de su hijo, del hijo y de la nuera, de eso habría que hablar aparte porque hay tela que cortar. Y ya está. Con esto yo me despido, no sin antes con la venia del hermano mayor y del ex hermano mayor, presidente y del expresidente. Voy a decir una cosa nada más. Yo, con 3 años y medio, me salvó la Virgen de los Rocíos. Yo, ahora, hace 4 años, me salvó otra vez la Virgen de los Rocíos. Yo solo digo, viva la Virgen de los Rocíos. Muchas gracias. Bueno, pues después de la intervención de Paco y viendo también la hora que es, pues vamos a dar por terminada el coloquio, mesa redonda,
y al final, oye, pues la reflexión final pues la ha hecho muy bien, Paco, ¿no? Las cosas en el Rocío, la Virgen, fíjate a los de sitios donde pudo ir a parar don Antonio de Orleán, pues la providencia, la divina providencia, que es la Virgen del Rocío, que en ella reside en su pecho, en su pastorcito, quiso que viniese para acá y que fuese, como bien ha dicho Julio Mayo, una de las personalidades más importantes de la historia rociera. Pues sin más, yo creo que eso, por la hora que pues vamos a dar a término, no sé si pues quiere decir algo más el presidente, así que muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la Hermandad Matriz por contar con nosotros. Bueno, hemos tenido 2 conferencias, una mesa redonda, que han sido 2 conferencias y el testimonio de Paco, maravilloso. Creo que se pone de manifiesto, incluso yo mismo tomo más conciencia del significado de esta figura para la historia del Rocío. Y bueno, creo que es una manera también de homenajearlo al cumplirse este 200 aniversario. Tenemos un pequeño detalle para los en fin, intervinientes en esta mesa redonda, que lo lleven como recuerdo para José Manuel. José Manuel, no abro ya ninguno más porque todos son iguales, para Paco, para Gabriel y para Julio Mayo. Y bueno, excuso a nuestro delegado de formación, al que agradezco pues todo el esfuerzo para hacer realidad también este ciclo de conferencias. Si Dios quiere, pues tendremos ocasión de darle continuidad en otros momentos del año. Muchas gracias a todos, porque al final son ustedes los que le han dado